La noche caía sobre la ciudad como un manto espeso de sombras, y el silencio apenas era interrumpido por el zumbido lejano de los coches que se perdían en la avenida. Dentro de la casa, el reloj marcaba las 11:30, cada tic-tac sonaba más fuerte, como si presagiara algo inevitable. Ella estaba sola en la sala, rodeada por una penumbra que solo dejaba entrever los contornos de los muebles y el reflejo tenue de una lámpara olvidada en la esquina. El aire olía a café frío y a dudas acumuladas, como si el ambiente supiera lo que estaba a punto de suceder. De repente, un golpe seco en la puerta rompió el silencio, tan fuerte que hizo vibrar el vidrio de la ventana. Su corazón se aceleró en un segundo, y un escalofrío recorrió su piel. Nadie debería llamar a esa hora, y mucho menos con esa insistencia que parecía más un desafío que una simple visita. Caminó lentamente hacia la puerta, con pasos que resonaban en la madera del piso como si anunciaran una verdad que no quería escuchar. La respiración se le entrecortaba, y cada paso era más pesado que el anterior. Cuando la mano alcanzó la perilla, el golpe volvió a repetirse, más fuerte, más desesperado. El eco llenó la casa como un grito mudo, y ella supo, sin ver, que del otro lado no la esperaba una noticia cualquiera. Al girar el metal frío y abrir apenas unos centímetros, el rostro de una mujer se dibujó bajo la luz amarillenta del pasillo. Una mujer que no debería estar allí, con los labios tensos y los ojos cargados de un secreto imposible de callar. Y en ese instante, con la garganta seca y el alma temblando, comprendió que nada volvería a ser igual. El silencio después del golpe en la puerta se volvió aún más pesado, como si el mundo entero hubiera detenido su respiración. Ella, inmóvil, apenas podía sostener la mirada de esa mujer que le devolvía un gesto cargado de rabia y vulnerabilidad. La luz del pasillo iluminaba su rostro con un matiz casi teatral, revelando unos ojos que parecían arder con una mezcla de vergüenza y desafío. Por un segundo, ambas permanecieron quietas, como dos enemigas que se reconocen antes de desatar la tormenta. El corazón de la dueña de casa palpitaba con fuerza descontrolada, golpeando en su pecho como si buscara escapar. Una parte de ella quiso cerrar la puerta de inmediato, fingir que aquello nunca había ocurrido, que la noche aún podía seguir siendo tranquila. Pero algo en la mirada de aquella desconocida le impidió hacerlo. Había un dolor escondido detrás de la firmeza, un dolor que no se muestra si no se tiene algo demasiado grande que confesar. La voz de la visitante rompió la tensión, áspera, casi temblorosa. «Tenemos que hablar», dijo, y esas 3 palabras atravesaron el aire como cuchillas invisibles. Ella tragó saliva, intentando recuperar el control de su respiración, pero las rodillas le flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Nunca había visto a esa mujer antes, pero algo en su tono revelaba que no era una extraña cualquiera. El pasillo del edificio olía a humedad y a tabaco viejo, y con cada palabra de la visitante parecía impregnar también su casa, como si la intrusión fuera más que física, como si se tratara de un veneno que ya empezaba a recorrerle las venas. Quiso preguntar quién era, qué buscaba, pero la lengua se le quedó atrapada entre los dientes. Y fue la otra quien dio el paso decisivo: «Soy la mujer con la que él pasa sus noches». Ese instante fue un golpe seco en el estómago. El aire se le escapó como si la hubieran ahogado, y los sonidos del mundo desaparecieron en un segundo. Solo escuchaba el eco de esas palabras repitiéndose una y otra vez, dibujando imágenes que no quería imaginar, pero que empezaban a tomar forma en su mente. El dolor llegó de golpe, feroz, como un fuego encendido en plena piel. Ella retrocedió un paso, temblando, como si necesitara distancia para poder procesar lo que acababa de escuchar. Pero la otra mujer, la amante, se adelantó un poco más, con un brillo extraño en los ojos. No era solo confesión, había algo más allí: rabia, desesperación, quizás incluso un deseo de enfrentamiento. Era evidente que no había llegado para pedir perdón. Había llegado para destrozar un mundo construido sobre mentiras. El sonido del reloj en la sala volvió a hacerse presente, cada tic-tac resonando como una sentencia.
Ella lo escuchaba mientras intentaba asimilar la traición, y su mente se llenaba de recuerdos. Las llamadas que nunca contestó, las noches en las que llegaba tarde, las excusas que parecían tan frágiles y ahora cobraban todo el sentido del mundo. Todo estaba allí, frente a ella, como piezas de un rompecabezas que de pronto encajaban con brutal claridad. La amante dio un paso dentro de la casa sin esperar permiso, su perfume dulce y penetrante invadiendo el espacio como una declaración de guerra. La anfitriona sintió náuseas, como si aquel aroma marcara territorio en el que no debería estar. Su instinto gritaba que la echara, que la expulsara de inmediato, pero su cuerpo no se movía. Había una parte de ella que necesitaba escuchar, aunque cada palabra le desgarrara. Él me dijo que te dejaría, continuó la amante, con la voz firme, como si buscara clavar cada sílaba en su piel. Me prometió que contigo ya no había amor, que todo era costumbre. Y yo le creí. Esa confesión abrió un abismo de emociones imposibles de sostener. La mujer en la sala apretó los puños, sintiendo como el calor del odio empezaba a mezclarse con el frío de la humillación. El silencio que siguió fue insoportable. La amante respiraba agitadamente, como si las palabras hubieran liberado una carga, mientras la otra luchaba por no derrumbarse. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, golpeando los cristales como un acompañamiento siniestro. Todo parecía confabularse para hacer de esa noche un recuerdo imposible de borrar. Entonces, en un acto de valentía desesperada, ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas y una ira silenciosa. ¿Y por qué estás aquí?, preguntó con voz quebrada, pero firme. La respuesta llegó como un latigazo. Porque quiero que sepas la verdad antes de que sea él quien la maquille con sus mentiras. El reloj marcó la medianoche. Las campanadas invisibles parecían anunciar un cambio irreversible. El pasado quedaba atrás, y frente a ella se abría un futuro teñido de incertidumbre, dolor y decisiones que nadie estaba preparado para tomar. El destino acababa de golpear a la puerta, y había entrado sin pedir permiso. Ella respiró profundamente, intentando recuperar el control. Su mundo se había hecho añicos en cuestión de minutos, pero aún no había terminado. La amante no había mostrado todas sus cartas, y lo que estaba por revelar prometía ser aún más devastador que la primera confesión. La sala se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada palabra era un arma y cada silencio un disparo en el corazón. En medio de ese clima sofocante, ella supo que lo peor aún no había comenzado. La mujer frente a ella no solo había venido a destruir, sino a desvelar secretos que podían cambiarlo todo. Y en sus ojos se reflejaba la promesa de una verdad aún más cruel. Lo que la amante estaba a punto de revelar no solo pondría en duda su matrimonio, sino también la vida entera que ella había construido. El aire dentro de la sala se volvió denso, como si cada molécula estuviera cargada de electricidad y resentimiento. La dueña de casa intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Frente a ella, la amante la observaba con una calma envenenada, esa tranquilidad falsa que antecede a una tormenta devastadora. El reloj seguía marcando los segundos, implacable, y cada tic era un recordatorio de que la verdad avanzaba sin retorno. La amante respiró hondo, como quien se prepara para clavar un puñal. Su mirada se endureció y su voz sonó con una mezcla de furia y liberación. No soy la única, dijo. La frase, corta pero demoledora, atravesó el ambiente como un rayo. La esposa sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, como si el universo se partiera en pedazos frente a ella. No era una traición. Era un laberinto de traiciones. El eco de esas palabras resonó en su cabeza, y su mente comenzó a girar en espirales de recuerdos. Cada ausencia, cada mensaje borrado, cada excusa barata adquiría ahora un matiz aterrador. Sus manos sudaban, sus labios temblaban, y por primera vez se dio cuenta de que el hombre con el que compartía su vida había sido un desconocido durante años. Un actor consumado, capaz de construir una farsa perfecta. La amante avanzó un paso más,
reduciendo la distancia entre ambas. Él juega con nosotras, dijo, con los ojos brillantes de rabia. Nos promete lo mismo, nos dice las mismas palabras, y mientras tú crees que eres su esposa, yo creía que era su única amante. Pero no, somos varias, somos piezas en su tablero de mentiras. La intensidad de su voz hacía vibrar las paredes, como si la casa entera supiera que estaba siendo testigo de una verdad brutal. La mujer dueña de casa sintió un nudo en el estómago, tan fuerte que casi le impidió respirar. Por un instante quiso gritar, salir corriendo, huir de esa verdad que la estaba consumiendo. Pero sus piernas no respondieron. Se quedó allí, estática, mirando a esa desconocida que no parecía buscar consuelo, sino guerra. Había algo en su tono, un deseo de arrastrarla al mismo infierno que ella vivía. La lluvia afuera golpeaba con más fuerza, como si quisiera borrar las voces que se alzaban dentro de la sala. El cristal vibraba con cada gota, y el sonido era el de una tormenta que también se libraba en el interior de esas dos mujeres. La esposa pensó en él, en su rostro cuando llegaba cansado del trabajo, en sus manos que parecían ofrecer ternura. Y de pronto, todo se deformó. La ternura se volvió traición, las caricias se transformaron en mentiras. La amante se acercó aún más, susurrando como si confesara un pecado. Yo estuve con él en esta misma casa, dijo. Esa frase fue como un balde de agua helada. Ella sintió la piel erizarse de pies a cabeza, y el corazón latió con violencia en su pecho. Su refugio, su hogar, había sido profanado. El lugar donde ella dormía, soñaba, amaba, se había convertido en escenario de la traición más cruel. Un silencio pesado se extendió, y la esposa apretó los labios, conteniendo un grito de furia. Su mirada se llenó de lágrimas, pero no permitió que rodaran por sus mejillas. Había algo dentro de ella que se endurecía, como una coraza que empezaba a formarse a la fuerza. El dolor ya no era solo dolor, era también rabia, una rabia que comenzaba a hervir en silencio. La amante, viendo el impacto de sus palabras, sonrió con amargura. Él cree que puede jugar con nosotras, que puede tenerlo todo. Pero yo ya me cansé. Su voz sonaba cortante, como un filo dispuesto a cortar cualquier lazo. La esposa entendió entonces que aquella mujer no había llegado solo a confesar, sino a sembrar una semilla de venganza. El ambiente estaba cargado de tensión, y cada respiración parecía un suspiro de guerra. Afuera, un trueno rugió con fuerza, iluminando la sala con un destello momentáneo. La esposa sintió que aquel trueno era un aviso, una señal de que nada volvería a la calma. Que esa noche sería recordada como el inicio de un derrumbe, o quizá de una transformación. El sonido del reloj volvió a imponerse, implacable, como un juez invisible. La esposa cerró los ojos por un instante, intentando reunir fuerzas, y al abrirlos se encontró con la mirada fija de la amante, desafiante, impaciente. El choque entre ambas se volvió casi físico, como dos corrientes opuestas a punto de colisionar con violencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente la esposa, con una voz baja pero firme, que contrastaba con el temblor de su cuerpo. La amante inclinó ligeramente la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Quiero que lo veas caer. Quiero que, juntas, lo destruyamos. Esa propuesta cayó como una bomba en la sala. El aire se volvió irrespirable. No se trataba ya solo de una confesión, sino de una alianza peligrosa que podía cambiarlo todo. La esposa sintió que el corazón le martillaba en los oídos, mientras un torbellino de emociones la arrastraba: dolor, rabia, miedo y, en lo más profundo, una chispa oscura de curiosidad. La amante no apartaba la mirada. Esperaba, con paciencia venenosa, la respuesta que decidiría el rumbo de ambas. La esposa, en silencio, comprendió que la vida que había conocido había terminado, y que una nueva versión de sí misma estaba naciendo en ese mismo instante, una versión que tendría que elegir entre el perdón, el abandono o la venganza. Gancho. La esposa aún no lo sabía,
pero aceptar o rechazar esa propuesta sería el detonante de una cadena de revelaciones que pondrían en riesgo no solo su matrimonio, sino su propia identidad. La sala se volvió un campo de batalla silencioso. La esposa permanecía de pie, con los puños cerrados y la respiración entrecortada, mientras la amante aguardaba con una calma que parecía ensayada. El eco de sus palabras flotaba aún en el aire, invitándola a cruzar una línea invisible. La propuesta no era cualquier cosa, significaba abandonar la pasividad, transformar el dolor en un acto calculado. Y aunque su cuerpo temblaba, había una parte de ella que empezaba a sentir el vértigo de esa posibilidad. El reloj en la pared continuaba su marcha implacable. Cada segundo se clavaba como una aguja, empujándola hacia una decisión. No era solo el marido quien había quedado en evidencia, sino también la vida que ella había defendido durante años. El matrimonio que había construido, los sueños compartidos, todo se desmoronaba ante la confesión de esa mujer. Y ahora, frente a los restos de lo que un día fue su refugio, alguien le ofrecía fuego para encender los escombros. La amante la observaba con atención, como si pudiera leer sus pensamientos más ocultos. Había un brillo peligroso en sus ojos, una chispa que revelaba más que dolor. Había ambición, una necesidad de arrastrar a otra persona a su guerra personal. Su tono de voz, aunque suave, tenía la firmeza de quien no aceptaría un no como respuesta. Él nos engañó a las dos, dijo, pero juntas podemos hacerle pagar cada mentira. La esposa, por un momento, apartó la mirada hacia la ventana. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera borrar el presente, como si le ofreciera la posibilidad de despertar en otra vida. Pero el reflejo en el vidrio le devolvió un rostro endurecido, distinto al que conocía. Era el suyo, sí, pero había en sus ojos una furia que nunca antes había visto. Una furia que ya no quería ser contenida. Un torbellino de recuerdos la asaltó de golpe, las promesas de amor eterno, las caricias bajo la luz tenue, los viajes que parecían teñidos de felicidad. Todos esos momentos ahora se deformaban, convertidos en escenas grotescas de una farsa. Comprendió que había amado a un hombre que no existía, a un personaje que él había interpretado con maestría. Y esa revelación no solo dolía, también humillaba. La amante se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre ambas hasta que podían sentir el calor de la respiración contraria. No tienes que decidir ahora, susurró, aunque en su voz había urgencia. Pero no lo pienses demasiado. Él sigue ahí afuera, mintiendo, engañando, riéndose de las dos. ¿Vas a permitirlo? La pregunta no era inocente. Era una daga envenenada, plantada con precisión quirúrgica en la herida abierta. La esposa tragó saliva, intentando recomponer la calma. No quería mostrarse débil, no frente a esa mujer que había invadido su casa con verdades devastadoras. Sin embargo, cada palabra de la amante era un recordatorio de que la vida que había defendido ya no existía. Y aunque la idea de la venganza la aterraba, también la seducía con la misma fuerza con la que el fuego atrae a la pólvora. Un silencio incómodo se instaló en la sala. El sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj eran los únicos testigos de esa tensión insoportable. Fue entonces cuando la esposa habló, con voz baja pero cargada de veneno: si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. La amante sonrió apenas, como si hubiera esperado esa frase durante mucho tiempo. El ambiente cambió. La propuesta que parecía un simple desahogo se convirtió en un pacto tácito. Aunque no había una respuesta definitiva, ambas sabían que la semilla estaba plantada. La esposa no lo admitía en voz alta, pero ya estaba pensando en cómo sería ver a su marido caer, cómo sería devolverle cada mentira multiplicada por 10. Y esa idea la estremeció más de lo que hubiera querido. La amante dio un paso hacia atrás, satisfecha, como quien sabe que ha ganado la primera batalla. Él cree que nos controla, que somos marionetas en su teatro, dijo, casi con un tono burlón. Pero esta vez seremos nosotras quienes escribamos el guión. La esposa la miró en silencio,
sintiendo que cada palabra era un desafío a lo que había sido su vida hasta entonces. El reloj marcó la 1 de la madrugada. La noche se alargaba, y con ella, el abismo que se abría bajo sus pies. La esposa se sentó lentamente en el sofá, como si necesitara un descanso para sostener el peso de todo lo que estaba ocurriendo. La amante permaneció de pie, erguida, como un espectro que no tenía intención de marcharse hasta obtener lo que quería. Él te va a llamar mañana, como si nada, continuó la amante, con la certeza de quien ya conocía el guión. Te dirá que trabaja tarde, que está cansado, que te ama. Y entonces recordarás esta noche. ¿De verdad podrás escucharlo sin hacer nada? La pregunta se clavó como una flecha directa en su pecho, obligándola a enfrentar un futuro inmediato cargado de decisiones imposibles. En su interior, la esposa sintió un torbellino indomable. Entre la rabia y la tristeza, empezaba a gestarse una nueva fuerza, oscura y peligrosa. Ya no era solo la víctima de una traición. Estaba a punto de convertirse en algo más. El dolor la había roto, pero también la estaba transformando en alguien que no reconocía, alguien capaz de hacer lo impensable. Gancho. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era que el marido, al que creían ausente, estaba más cerca de lo que imaginaban, y escuchaba lo suficiente para que la noche diera un giro aún más oscuro. El silencio que se había instalado en la sala fue roto por un crujido en el pasillo. Un sonido leve, apenas perceptible, pero que bastó para helar la sangre de ambas. La esposa levantó la cabeza con rapidez, y la amante giró los ojos hacia la puerta que conducía a las habitaciones. Nadie debería estar allí. Al menos, eso era lo que ambas creían. La esposa se levantó lentamente, con el corazón palpitando en un ritmo frenético. El eco del crujido aún flotaba en el aire cuando una sombra se dibujó bajo la tenue luz del pasillo. La amante frunció el ceño, apretando los labios, como si su confesión hubiera sido atrapada por un testigo inesperado. La tensión en la sala se volvió insoportable. Entonces, la figura apareció. Era él. El marido, con la camisa arrugada y el rostro desencajado, observándolas desde la penumbra. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de furia y miedo, como un animal acorralado que se debate entre atacar o huir. Nadie habló en los primeros segundos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dándoles la oportunidad de medir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La esposa sintió que las piernas le flaqueaban. Nunca lo había visto así, vulnerable y expuesto. Siempre había sido dueño de la situación, siempre con la palabra justa, con la sonrisa que lo salvaba de cualquier sospecha. Pero esa noche, frente a ellas, ya no había máscaras posibles. El hombre que estaba allí era un traidor descubierto, desnudo en su mentira. La amante fue la primera en romper el silencio. Su voz sonó seca, cortante, como un látigo en la oscuridad. Lo escuchaste todo, ¿verdad? Él no respondió de inmediato. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Solo un suspiro pesado que confirmó lo obvio. Había oído lo suficiente para saber que su mundo de mentiras acababa de estallar. La esposa lo miraba fijamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Quería gritarle, quería exigirle respuestas, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Todo lo que había imaginado decirle en un enfrentamiento se evaporó ante la brutalidad del momento. Allí estaba él, y todo lo que podía sentir era un odio ardiente que crecía como una llamarada. La lluvia afuera se intensificaba, golpeando las ventanas como un tambor de guerra. El trueno iluminó la sala, revelando los rostros tensos de los tres. La amante, con una mirada desafiante, la esposa, con el corazón hecho pedazos, y él, atrapado, sin salida posible. La tormenta de afuera no era nada comparada con la tormenta que ardía en ese salón. Finalmente, él habló, su voz quebrada, un susurro apenas audible. No era lo que piensan. La frase cayó como una burla, como una última mentira desesperada. La amante soltó una carcajada amarga, cargada de desprecio.
En serio, todavía tienes el descaro de inventar excusas. Sus palabras retumbaron con furia, atravesando el aire como cuchillas. La esposa apretó los dientes, conteniendo un alarido de rabia. Lo miró directo a los ojos, buscando una verdad en ellos, pero lo único que encontró fue miedo. Ese miedo la hizo más fuerte. Ya no era solo una víctima, era una mujer dispuesta a reclamar el poder que le habían arrebatado. El dolor se transformaba en una fuerza nueva, peligrosa, que lo mantenía a él acorralado. El marido dio un paso hacia adelante, levantando las manos como quien busca calmar un incendio. «Déjenme explicarlo», pidió, con voz suplicante. Pero esa súplica llegó demasiado tarde. La amante lo interrumpió con un grito cargado de furia. «Nos usaste a todas, nos trataste como si fuéramos desechables». El eco de ese grito pareció sacudir las paredes. La esposa no apartaba la mirada de él. Todo lo que había callado, todo lo que había soportado, se concentraba en ese instante. Su voz salió baja, grave, cargada de veneno. ¿Cuántas más? El silencio que siguió fue ensordecedor. Él parpadeó varias veces, incapaz de responder. Y esa falta de respuesta fue, en sí misma, la confesión más brutal. Un trueno estalló afuera, iluminando nuevamente la escena. La amante se adelantó, sus ojos llenos de furia. «No puedes escapar de esto», le dijo, acercándose tanto que casi lo empujaba contra la pared. La esposa lo observaba, respirando con dificultad, sintiendo que cada segundo la acercaba más a un punto sin retorno. El marido, atrapado entre ambas, buscaba desesperadamente una salida. Su respiración era agitada, su mirada oscilaba de una a la otra, como un prisionero rodeado por sus verdugos. Y en ese instante, por primera vez, comprendió que su imperio de mentiras había caído. No había excusa, no había redención. Solo quedaba enfrentar la furia de las dos mujeres que había traicionado. La sala entera parecía un escenario preparado para una sentencia. La esposa lo sabía. La amante también. Y él, en el fondo, empezaba a entender que la noche no terminaría con simples palabras. El aire estaba cargado, el peligro latente, como una chispa lista para encender un incendio imposible de apagar. Gancho. En ese instante, lo que nadie esperaba ocurrió. El marido reveló un secreto aún más oscuro, uno que no solo explicaba sus traiciones, sino que ponía en riesgo la seguridad de las dos mujeres. El rostro del marido se contrajo en un gesto extraño, mezcla de derrota y rabia contenida. Su respiración era cada vez más pesada, y en su mirada había un brillo que no habían visto antes, algo oscuro, casi peligroso. La esposa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si, más allá de la traición, hubiese un secreto que todavía no conocía y que podía destrozarlo todo aún más. El silencio en la sala era insoportable. La amante lo miraba con furia, con los labios apretados y el pecho agitado, como si estuviera lista para lanzarse contra él. La esposa, en cambio, mantenía una quietud gélida, observando cada movimiento, cada temblor en sus manos. Fue entonces cuando él habló, con una voz grave, quebrada, pero cargada de un veneno inesperado. «No entienden nada. No es solo un juego. Es algo más grande que ustedes». La frase quedó suspendida en el aire como una amenaza. La amante lo miró incrédula, dando un paso atrás. «¿Más grande? ¿Qué puede ser más grande que las mentiras con las que nos destruiste?» Él cerró los ojos un instante, como si reunir el coraje para hablar fuera una batalla interna. Cuando los abrió, sus pupilas estaban dilatadas, y su voz sonó más firme. «No fui yo quien buscó todo esto. Ellos me obligaron». La esposa frunció el ceño, confundida. «Ellos», repitió en un susurro. El marido asintió lentamente, y por primera vez, el miedo real se dibujó en su rostro. «No es lo que piensan. No son simples aventuras. Hay gente poderosa. Gente que no perdona. Yo debía mantenerlas cerca, vigilarlas,
porque ustedes también estaban en peligro. Las palabras retumbaron en la sala como un trueno más fuerte que la tormenta exterior. La amante dio un paso adelante, con el rostro desencajado de rabia. Pretendes hacernos creer que todo fue por nuestra seguridad. Eres un cobarde, un enfermo. Pero la esposa no se apresuró a hablar. Había algo en su tono, en esa angustia extraña, que la perturbaba. Él levantó las manos, suplicante, y su voz se volvió más desesperada. Hay cosas que no saben, cosas que no puedo contar sin arruinarlo todo. Si supieran con quién me metí, entenderían. No es cuestión de amor ni deseo, es cuestión de sobrevivir. El temblor en su voz no parecía fingido. Y esa grieta en su fortaleza habitual confundió a ambas mujeres. La amante lo miraba con desprecio, pero la esposa sintió que su corazón oscilaba entre la furia y la duda. ¿Era posible que detrás de toda esa maraña de traiciones hubiera algo más, un motivo oculto que jamás había sospechado? El odio en su pecho se enfrentaba con la curiosidad de descubrir qué monstruo se escondía detrás de esas palabras. Un rayo iluminó el salón, revelando los tres rostros en tensión: la esposa, con los ojos llenos de preguntas; la amante, con la furia desbordada; y él, atrapado en un torbellino de culpas y secretos. El instante parecía eterno, como si el universo aguardara su confesión completa. Pero él no habló de inmediato, dejando que la incertidumbre carcomiera el aire. La amante no aguantó más y lo empujó contra la pared, con un grito lleno de rabia. «Dilo ahora, no juegues más con nosotras». Sus uñas rozaron su camisa, desgarrándola levemente, dejando a la vista la piel húmeda de sudor. Él respiraba con dificultad, como si el peso de lo que cargaba fuera demasiado. Finalmente, sus labios se abrieron, y lo que dijo heló la sangre de ambas. «No soy el único que tiene secretos. Ella tampoco es quien dice ser». La frase cayó como una bomba en medio de la sala. La amante lo miró sin entender, y la esposa retrocedió un paso, sorprendida, con el corazón golpeando en el pecho. «¿De qué hablas?», preguntó la esposa, con voz entrecortada. El marido sonrió con amargura, sus ojos brillando con un destello perverso. «¿Crees que lo sé todo de ti? No eres tan inocente como aparentas. Y ahora, frente a ella, voy a decirlo todo». La tormenta rugió afuera como si quisiera silenciar esa revelación, pero era demasiado tarde, las piezas estaban cayendo. El ambiente se volvió irrespirable. La amante, confundida, miraba de una a otra, buscando entender a quién debía odiar más. La esposa, en cambio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies otra vez. No solo estaba frente a la traición de su marido, ahora era su propia vida la que estaba a punto de ser expuesta. El reloj marcó las 2 de la madrugada. La tormenta no se detenía, y en el interior de esa sala se preparaba un desenlace aún más devastador. Lo que él estaba a punto de confesar no solo redefiniría la traición, sino que arrancaría las máscaras de todos los presentes. Gancho. La confesión del marido desvelará un secreto oscuro de la esposa, uno que podría destruirla frente a la amante y cambiar para siempre la percepción de quién es la verdadera víctima. El silencio se volvió insoportable. La esposa lo miraba con los labios entreabiertos, incapaz de reaccionar. El marido respiraba con dificultad, como si cada palabra fuera una daga que también lo hería a él. Y la amante, desconcertada, intentaba leer en los ojos de ambos la verdad que se resistía a salir. La tormenta afuera rugía con violencia, como un reflejo de la batalla interna que se libraba en esa sala. Él dio un paso hacia adelante, empapado de sudor, con la camisa rota y los ojos desorbitados. «No eres tan inocente como aparentas», repitió, mirando a su esposa con un gesto que mezclaba desprecio y miedo. La amante frunció el ceño, impaciente. «¿Qué demonios quieres decir con eso?». El marido se rió amargamente, un sonido hueco que heló la sangre de ambas. «Ella también me traicionó, mucho antes de que yo lo hiciera». La esposa sintió un golpe seco en el pecho, como si el aire hubiera desaparecido.
Quiso negarlo, gritar, defenderse, pero la verdad que él estaba a punto de revelar era una sombra que llevaba demasiado tiempo persiguiéndola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el dolor de ser traicionada, sino porque sabía que, de alguna forma, él tenía razón. El marido la señaló con un dedo tembloroso, acusador. «Dile la verdad», exigió, con voz ronca. La amante giró el rostro hacia ella, sorprendida, con la rabia contenida a punto de explotar. La sala se llenó de una tensión insoportable, como si cada segundo fuera a detonar un secreto enterrado durante años. La esposa cerró los ojos, intentando reunir fuerzas. Su voz salió baja, quebrada, pero firme. «Sí, lo engañé», confesó. El eco de sus palabras retumbó en las paredes como un trueno. La amante abrió los ojos, incrédula, incapaz de procesar lo que escuchaba. Y el marido sonrió con una amargura profunda, satisfecho de arrastrarla también al abismo. «¿Ves?», dijo él, con un gesto cínico. «Todos aquí tenemos máscaras. Yo no soy el único monstruo». La esposa lo miró con furia, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo mío fue un error, un escape a tu indiferencia. Pero lo tuyo fue un plan calculado para destruirnos a todas». Su voz temblaba, pero cada palabra estaba cargada de dolor y dignidad. La amante, confundida, retrocedió un paso. Había llegado a esa casa con la certeza de ser la única víctima de un juego cruel, y ahora descubría que no era así. Todo era más oscuro, más complejo. Su rabia se transformó en un vacío helado, en la sensación de haber sido apenas una pieza más en un tablero envenenado. El marido intentó recuperar el control, alzando la voz. «No entienden nada. Todo esto es consecuencia de algo más grande. Yo solo intentaba sobrevivir». Pero su discurso ya no tenía peso. Ni la esposa ni la amante estaban dispuestas a escuchar más mentiras disfrazadas de justificaciones. La esposa, con la mirada fija en él, se levantó con una fuerza que no sabía que tenía. Ya no era la mujer rota que había recibido a la amante en la puerta, ni la víctima que lloraba en silencio. Había cambiado. Su dolor se había convertido en furia, y su furia en determinación. «Esta noche termina tu poder sobre nosotras», dijo, con una firmeza que hizo temblar la voz del marido. La amante, por primera vez, la miró con un respeto silencioso. Tal vez no eran amigas, tal vez nunca lo serían, pero había algo en esa mujer rota que renacía con fuego en los ojos que le devolvía la dignidad que él les había arrebatado a ambas. Por un instante, hubo una alianza muda, un acuerdo invisible que se formó en la penumbra de esa sala. El marido intentó hablar, pero fue silenciado por la mirada gélida de las dos. La tormenta afuera alcanzó su punto más alto, iluminando la habitación con relámpagos y truenos ensordecedores. Era como si el universo mismo sellara aquel momento, como si el destino aprobara el fin de esa mentira prolongada. La esposa se acercó lentamente, mirándolo directo a los ojos. «No sé qué será de ti después de esta noche, pero lo que sí sé es que nunca volverás a tener poder sobre mí». Sus palabras no eran un grito, eran una sentencia. Y en esa calma peligrosa estaba toda su fuerza. El reloj marcó las 3 de la madrugada. La amante dio un paso hacia la puerta, y la esposa la siguió con la mirada. Por primera vez, no sintió odio hacia ella. Al contrario, sintió que ambas habían sobrevivido a un naufragio del que saldrían distintas, pero libres. El marido quedó atrás, atrapado en su propia red de mentiras, reducido a un hombre vencido, incapaz de sostener las ruinas que había construido. La puerta se cerró de golpe, dejando el eco de la tormenta como único sonido. Afuera, bajo la lluvia, la esposa respiró profundamente. El dolor aún estaba allí, pero también algo nuevo, una fuerza que jamás había sentido. Había perdido un amor, sí, pero había recuperado algo mucho más valioso, el control de su vida. Gancho final. Mientras caminaba bajo la lluvia, la esposa supo que esa historia no había terminado.
El marido aún tenía secretos, y la amante tampoco era del todo inocente. Pero, por primera vez, estaba lista para enfrentarlo todo.